Desde la cantera del Real Madrid hasta Primera División con el Celta y jugar Europa. Ascensos, descensos durísimos, vestuarios rotos, cambios constantes de entrenador y noches donde el fútbol te obliga a demostrar quién eres de verdad. ¿Cómo es realmente estar en la cantera del Real Madrid? ¿Qué pasa desde un vestuario cuando un proyecto se hunde? ¿Qué aprendes después de tantos años viviendo en el fútbol profesional? Para esto estamos aquí con Josep Sañé, que nos lo va a contar todo. Bueno, pues Josep, ya estamos aquí contigo. Muchas gracias por darnos la entrevista después de todos los problemas que han habido por detrás de cámaras, que bueno, la gente no tiene por qué saberlo, pero bueno. Josep, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del fútbol? Bueno, yo empecé aquí en el pueblo, en Sant Cugat, cuando tenía 4 añitos. Estuve, bueno, al final, pues como todo niño, juega en el equipo del pueblo al principio y nada, pues, recuerdo, pues empecé a jugar en campos de tierra, que vosotros sois muy jóvenes y Sí. no lo habéis vivido seguramente. Y luego pasé a Levín, creo, de segundo año, pasé a una escuela de fútbol que se llamaba Associació Esportiva Josep María Jané, que tenía también la sede aquí en Sant Cugat y ya, bueno, era un poco más profesional, digamos. Trabajaba muy bien, la verdad que con todo el tema de formación de niños trabajaba muy bien. Y de ahí, pues casi, bueno, sí, juvenil de tercer año, me fui aquí a otro equipo de Sant Cugat. Empecé aquí bueno, empecé la temporada que empezaba en septiembre, pues en noviembre, o sea, 2, 3 meses después, ya estaba jugando en el Tarrasa en División de Honor. Ahí fue un cambio grande, pero bueno, la verdad que me sentí preparado porque, bueno, llevaba mucho tiempo buscando ese cambio en ese momento y la verdad que pues fue increíble. Y ya, bueno, pues, una vez en el Juvenil División de Honor del Tarrasa, pues todo fue súper rápido porque debuté en Segunda B con el primer equipo siendo juvenil, jugué 10 partidos, después de la temporada me fichó el Madrid y bueno, y ya pues empezó toda mi carrera profesional. Sí, y justamente es uno de tus primeros pasos por el Terrassa. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la experiencia? Pues muy bien, ya te digo, yo era juvenil, o sea, nada, yo acabo de llegar prácticamente al club, llevaba pocos meses, el primer equipo tenía problemas económicos, habían jugadores sin cobrar, bueno, fue una situación un poco delicada para el club, pero ahí pues el entrenador, pues, que era Miquel Olmo, el padre de Dani Olmo, del jugador del Barça, pues tiró de los juveniles y pues tiró de mí, de unos cuantos más y pues en este caso pues lo hice bien con ellos y ya pues eso, jugué 10 partidos. Y bueno, como has comentado ahora, al final sabemos que coincidiste con el padre de Dani Olmo, Miquel. Te quería preguntar un poquito por cómo lo recuerdas el estar con él y si tienes alguna anécdota, ya sea con el propio Dani Olmo o con el propio padre. Yo, bueno, de Miquel entrenador, la verdad que súper bien. Es claro, yo no había estado nunca en un vestuario pues bueno, semiprofesional, que era entonces la segunda B. Ya era un poco fútbol de verdad. Yo recuerdo pues entrar allí, bueno, pues lo típico juvenil, callado, escuchar, aprender mucho. Recuerdo las charlas motivacionales de Miquel, que yo me quedaba flipando, claro, no había vivido nada así y nada, fue una experiencia increíble y bueno, como anécdota, pues claro, Dani en ese momento pues era joven, era pequeño todavía y nos esperaba a los jugadores fuera del estadio y recuerdo firmarle una bota al final de un partido, de un entrenamiento, no sé. Y ahora pues mira, ahora si lo viera pues se la pediría yo, la firmo. Y luego al final, pasando ya un poquito al Real Madrid, ya como has comentado, te ficharon. Mm. ¿Cómo contactó el Real Madrid contigo? ¿Ya eras del Madrid en ese momento o te pilló como por sorpresa y dijiste a lo típica broma de que te hacemos de, bueno, soy del Barça, pero si me viene el Madrid, pues no le voy a decir que no? No, aquí pues el ojeador, bueno, el Madrid, pues como el Barça, como los clubes estos más grandes, pues tienen ojeadores por todos lados. Y el ojeador de aquí de Cataluña del Madrid, pues contactó conmigo y bueno, pues, me dijo que tenían interés del Real Madrid para ficharme, que bueno, claro, ya en ese momento, pues imagínate, en shock, o sea, completamente. Pues, o sea, yo estaba jugando bien y yo
lo sabía, pero vaya, de ahí a que el Madrid Claro. pudiera interesarse en mí, pues imagínate. Y nada, fue espectacular. Recuerdo pues que me llevaron primero unos días a Madrid a entrenar con el juvenil y nada, pues eso, pues como un periodo de prueba, vaya, pues entrené con ellos Sí. y volví para aquí, para casa y a lo, no sé, pues, no sé cuánto pasó, no sé si un mes, 2 meses o así, me llamaron otra vez que tenía que ir a jugar un partido con el Juvenil B. Fui y se dio perfecto, porque metí 2 goles, 2 golazos fueron. Y ya, no sé, ya los días o así ya me llamaron y mira que el Madrid te va a fichar y nada, ya está. Ya pues el proceso un poco del fichaje, ir a Madrid, firmar el contrato, bueno, pues ya un poco, pues, un poco la entrada en el fútbol de verdad, en el fútbol serio ya. Claro, y es una experiencia. Bueno, que eso, ¿no? Que es una experiencia que al final, pues, todas las personas jóvenes la quieren vivir, ¿no? Estar en el Madrid, ¿cómo es eso, no? Estar en una de las canteras del mejor equipo del mundo. ¿Cómo es la Sí, a experiencia? ver, yo creo que cualquier niño, o sea, si le preguntas, pues le encantaría jugar en el Madrid o en el Barça, en el Villarreal, Sí. en el Atlético, o sea, cualquier. Y en este caso, pues a mí me tocó, fue pues espectacular, claro, Valdebebas, imagínate lo que es. Yo venía aquí de jugar siempre en el pueblo prácticamente y entrar allí cada día, pues claro, campos perfectos. De todo tipo de instalación, gimnasio, o sea, de todo. Y hostia, fue un cambio, pero increíble. Aparte, en esa época también, no sé si fue en la primera temporada, en la segunda, subíamos a entrenar con el primer equipo también. Los días, bueno, que necesitaban tirar de jugadores porque ellos están en recuperación de partidos, lo que fuera. Y pues eso nos tocó también compartir ahí entrenamiento con el primer equipo y claro, o sea, eso es otro nivel porque eso es pues los mejores del mundo. En esa etapa, ¿quién estaba en el primer equipo? Así para... Estaba, bueno, Mourinho de entrenador y estaba pues Cristiano Ronaldo, Benzema, Higuaín, Sergio Ramos, Pepe, Khedira, Ozil, Callejón, Poquito. Granero, bueno. Hostia, es que el otro día, por ejemplo, escuché a Tote hablar de que antes, en esa época, más o menos, los Sí. jugadores tipo Hierro, etcétera, ¿vale? Estaban como muy encima de los que subían, como tú, por ejemplo, a entrenar con el primer equipo. ¿Tú notaste lo mismo cuando subiste o los veías como Mm, más de estrellita? No, no, a ver, de estrellita tampoco, pero nosotros subíamos, ya te he dicho, en días que ellos recuperaban porque habían jugado el día anterior, así, entonces, bueno, nosotros jugábamos, o sea, entrenábamos con los jugadores que menos habituales y, bueno, pues al final en estos entrenamientos normalmente, pues los jugadores que han jugado menos están enfadados porque no han jugado tanto, bueno, es un Ah, poco. vale, El clima no ayuda. Claro, no ayuda, no ayuda. No, pero bien, bien. El trato, la verdad que fue bueno, sobre todo al final con los jugadores españoles, con Callejón, Granero, que también se habían criado allí en el Madrid, pues bueno, siempre nos ayudaban, porque ellos habían estado en nuestro lugar y siempre, pues, palabras siempre de ánimo y de ayuda siempre. Claro, y en el Madrid, o sea, en el Real Madrid C, al final, también había bastante buen equipo. ¿Qué jugadores fueron los que más te impresionaron en esa temporada? Bueno, sí, a ver, pues al final el que ha llegado más lejos ha sido Lucas Vázquez. No está mal. No está mal, no está mal, no está mal. No sé, pues estaba Óscar Plano, que juega en el Leganés, estaba Fran Sol. Bueno, a ver, pues, al final un equipazo. O sea, estar en Madrid, pues normalmente están de los mejores jugadores de aquí de España. O sea que, bueno, fue una experiencia increíble. Y luego te fuiste al Oviedo, que queremos saber también un poquito el cómo te convencieron para ir cedido allí y por qué lo escogiste tú también. Bueno, mira, yo en la segunda, o sea, estando en el Madrid tuve una lesión Sí, grave, entonces, bueno, pues al final, pues el entrenador tampoco terminó de confiar en mí la segunda temporada, bueno, fue así todo, y entonces, bueno, me plantean de irme cedido y me dicen de la posibilidad de irme a Oviedo, entonces,
la verdad que, bueno, yo lo acogí muy bien porque dije, hostia, esto sabía de la repercusión que tenía Oviedo porque tenía muchísima afición, había estado en primera división también algunos años anteriores y entonces, bueno, yo dije, pues me apetece la verdad y me fui para allí. Y la verdad que fue una experiencia increíble porque al final me hizo madurar muchísimo porque es un fútbol al final, bueno, era pasar de un segundo filial, en este caso del Madrid, que es todas las comodidades del mundo, a pasar a un club que lo estaba pasando mal a nivel económico, con pocos recursos en ese momento y con jugadores súper experimentados de la categoría. O sea, yo compartí vestuario con gente pues, que me sacaba 10 años o más, entonces pues eso me hizo madurar muchísimo entre, bueno, sabe hacer igual el clic ese de saber que hay que dar el máximo cada día, que hay que entrenar fuerte, porque si no, no sé, o sea, en el vestuario pues, no tenía sitio. Entonces, pues me hizo madurar y crecer muchísimo como jugador y como persona. Claro, y allí en el Oviedo pasaste 3 temporadas. Yo creo que te fue muy bien esa experiencia para poder crecer personalmente, sobre todo en tu carrera. Incluso conseguiste subir a segunda. ¿Cómo viviste esos 3 años? Bueno, el último año yo me voy en enero, o sea, son 2 y medio. Bueno, sí, no. Pero bueno, sí, bueno, son 3 temporadas de todo, hubo de todo. O sea, momentos increíbles, momentos malos, porque bueno, al final son sitios en los que, bueno, la afición tiene mucha repercusión sobre el equipo, aprieta muchísimo, si las cosas van bien, pues todo es camino de rosas, y si las cosas van mal, pues la afición aprieta. Bueno, te exige muchísimo, no solo en el campo, también fuera, en la calle, en el supermercado. O sea, se nota que se respira fútbol de verdad. Entonces, la primera temporada fue increíble porque, bueno, el equipo fue de menos a más, terminamos jugando el playoff, nos eliminó el Eibar, que luego subió, y al año siguiente también sube a primera, o sea, la segunda temporada, pues, ya fue más complicada porque, bueno, pues, se hizo un equipo para ascender, no ascendimos, ya se vivió un poco el clima ese de tensión siempre en el estadio, de la afición contra los jugadores, bueno... ya te digo, la tercera temporada fue la del ascenso. Yo me fui en enero, que ya me fui al Celta, pero bueno, los meses que estuve allí ya se veía que ese Oviedo podía ser equipo de segunda división. Y claro, en enero, como ya has comentado, te vas al Celta. Te quería preguntar un poquito por los Borja Iglesias, Kevin Vázquez, Brais Méndez, Luis Rioja, que al final todos están teniendo carrera ahora en primera. ¿Ya se veía que iban a tener también carreras tan largas? ¿O al principio no era para tanto como tal? Bueno, a ver, si me preguntas en ese momento, igual te hubiese dicho que no, porque, bueno, éramos muy jóvenes, todos tenemos que terminar de madurar, de explotar como jugadores, bueno, de saber al final un poco nuestras virtudes, bueno, de conocernos, vaya, un poco más. Pero sí que es verdad que encontré, bueno, con un equipo aparte de muy joven, bueno, en mucha calidad, estaba pues eso, lo que Borja Iglesias, que era pues, un jugadorazo, un goleador, goles ahora, era igual de grande que ahora, era igual de grande que lo es ahora, o sea, imagínate pues, la capacidad que tenía como delantero centro. Estaba Luis Rioja, que bueno, pues que pues, al final las cualidades las tenía, pero tenía que terminar de explotar y al final pues explotó y lleva un montón de tiempo previsión, o sea que bueno, pues, jugadores ya te digo, de muchísima calidad. Claro, y al final pues comparte vestuario con Kevin Vázquez, Brais Méndez, Luis Rioja, de todos estos nombres que han tenido muchísima repercusión en primera división. ¿Cuál ha sido el que más te ha llamado la atención? Yo, para mí, Borja Iglesias. Sí. En esa época, bueno, todavía era joven, pero ya se veía, o sea, tenía capacidades muy buenas como delantero, tenía al final un jugador muy grande con mucha fuerza y luego que se movía, o sea, por lo grande que era, se movía rápido, era ágil, o sea, se veía que podía ser muy bueno. Al final Celta, pues al principio no le dio la oportunidad y tuvo que salir, y cuando lo hizo, pues al final cuando explotó y llegó pues al Betis, selección española y demás, pues al final pues el Celta dijo, bueno, pues igual
igual sí que era bueno y tiene que volver. Al final incluso ha llegado ahora al Mundial, que yo sinceramente dudaba si iba a ir o no. Al final, pues mira, se celebra que haya ido. ¿Tú tienes alguna anécdota con él de cuando erais más jóvenes así en el Celta? No. Recuerdo pues que desde el principio me acogió súper bien cuando yo llegué y claro, yo llegaba del Oviedo, era como, bueno, pues, un jugador de más experiencia que había al final jugado en un equipazo que era el Oviedo y él pues fue como, hostia, estoy bien a ayudarnos, porque en ese momento el Celta B estaba en una situación un poco delicada en la clasificación, entonces era como, hostia, ha venido nos va a ayudar a salir de ahí y a tirar para arriba. Entonces, la verdad que congeniamos muy bien desde el principio, incluso en el campo también. Y bueno, tengo buen recuerdo de jugar con él. Claro, y cuando te suben al Celta, el primer equipo, ¿te sientes preparado? ¿Crees que hay un poquito de presión? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No, presión no. Al final, pues era para mí un sueño Sí. jugar en primera división, pero sí que al final hay un cambio bastante grande y, bueno, llevaba un poco de ese proceso de adaptación a un ritmo que, pues, de juego y físico que yo no había tenido. Entonces, bueno, yo sabía que iba a ser un proceso, no sé si rápido o lento, pero que iba a llevar pues un proceso de adaptación. Claro, al final el proceso de adaptación es entendible, pero cuando eres joven quieres jugar. ¿Cómo Sí. mentalmente, cómo se lleva es el pasar de poder ser como de los mejores de tu categoría a de golpe ser suplente y no jugar lo que crees que deberías de estar jugando? Eso es lo complicado del fútbol. Al final todos queremos jugar, todos dentro de nosotros mismos nos pondríamos siempre. Lo que pasa es que hay un entrenador que es el que decide. Entonces, eso es lo complicado, de estar siempre pues preparado, entrenar siempre fuerte, aunque no juegues, y esperando pues tu oportunidad. En ese caso, yo pues subí al primer equipo y pues lo que tú dices, yo me sentía preparado y prácticamente no jugaba muy poquito. Entonces, un poco la frustración esa de, hostia, ¿qué tengo que hacer? ¿O por qué el entrenador no me da minutos? O bueno, eso, el futbolista al final vivimos con eso. Cuando no jugamos, siempre vives con eso. Pero ya te digo, lo importante es siempre pues estar lo mejor preparado posible para cuando te toque. Porque ahí entonces no hay excusas. Claro, y ese año que estás ya en el primer equipo, vuelve justamente Iago Aspas. ¿Hubo un cambio en el equipo? ¿Se notó un cambio de chip? ¿Afectó en algo la vuelta de Iago Aspas? Porque ya sabemos que Iago Aspas es un emblema en Vigo, ¿no? Sí, justo, o sea, justo cuando yo subo al primer equipo, él llega de De Sevilla, creo, Sevilla. sí. Llega de Sevilla, que no había jugado mucho. Bueno, al final vuelve para sentirse otra vez futbolista y sobre todo querido por la afición, que le quiere muchísimo. Y sí que, bueno, hubo un cambio en el equipo porque, claro, al final, o sea, no solo por lo que representa Yago por el Celta, sino al final, como futbolista, como lo que podía aportar como jugador al equipo y al final lo terminó aportando. O sea, es calidad tremenda. O sea, juego, de todo. Al final, pues era pues nuestro referente en el campo y lo sigue siendo. O sea, imagínate. Sí, y una preguntita así sobre Yago Aspas. Se habla mucho de que le gusta mucho el fútbol, tipo fuera de lo que es el fútbol, tipo en plan de verlo. Es el típico de cuando estás hablando con él, de golpe se te pone a decir, hay un chaval en la liga sueca que la está petando, no sé qué. Y se pone el típico flipe así. No sé si tanto como Maldini, que Maldini sí que es un friki así de la liga de no sé dónde, pero sí que controlaba a nivel así más nacional, pues lo que puede ser la segunda B, segunda división y tal, sí que controlaba bastante. Sí, era un tipo que es, bueno, que le gusta no solo jugarlo, sino también verlo, empaparse un poco de las categorías menos profesionales del fútbol, y eso pues se notaba por comentarios que hacía y así, o sea. Y luego también te queríamos preguntar un poquito por cómo era Nolito en los entrenamientos y partidos, porque tú lo ves y parece un cachondo, pero quizá cuando está en los entrenamientos es como que cambia el chip y está muy serio. No sé si hay algún cambio aquí o sigue siendo un cachondo. No, o sea, seguía siendo un cachondo, pero bueno, se ponía el mono de Que lo trabajo, corría.
Sí, un competidor nato, o sea, buscaba siempre ganar, meter goles en entrenamientos, en partidos, o sea, el tío es un cachondo, pero luego competía como el que más. No, claro, y os metéis en Europa League ese año, o sea, un año muy, muy, muy bonito. ¿Cómo fue vivir ese año? ¿Ibais en piloto automático, saliendo a las cosas solo? ¿O había ese puntito de presión? ¿Cómo era? No, presión no, porque nosotros, al final, un club como el Celta, en esa época, ahora las cosas pues son distintas, han Sí. cambiado un poco. Pues venía, no sé, de años anteriores, no muy lejos, había estado en segunda división. Entonces era un club en ley concursal, incluso, o sea, con problemas económicos. Era un club que estaba saliendo un poco de ese bache. Entonces, pues presión ninguna, ya te digo, el equipo pues cogió desde el inicio una inercia ganadora súper buena, que nos dio pues para quedar creo que sextos en la liga y clasificarnos para Europa League, que era eso, para un hito para el club y para los jugadores. O sea, significaba pues poder competir al año siguiente en Europa contra, bueno, no los mejores, pero de los mejores clubes Sí, sí. Correcto. pues en Europa. Y luego pasaremos un poquito también a cómo fue esa etapa en Europa, pero primero queremos pasar un poquito a cómo fue también el tema de la Copa del Rey, porque durante 2 años consecutivos caís en semifinales y parecía que la podríais haber ganado en cualquiera de los 2 años. ¿Fueron como hostias que os esperabais en ese momento? Porque lo de la vuelta en Sevilla ya fue una opción, pero creo que la otra fue contra el Alavés, que quizá ahí sí queréis más favoritos. Sí, la primera, bueno, como tú dices, era contra el Sevilla, que era un Sevilla potente, no sé si lo entrenaba una Emery en ese momento, Podría ser, podría no ser. sé, bueno, no sé, pero en la ida el Sevilla nos metió 4-0, creo, o sea, ya Claro, era, no sé si, Era complicado. no sé si fue en la ida o en la no sé si fue vuelta en la creo, ida o en pero la vuelta. sí. Bueno, sí, bueno, da igual, o sea, era un Sevilla superior a nosotros, creo que en Balaídos fue empate, no sé si a 1 o a 2. Fue ahí un poco un partido más reñido, pero bueno, pues eso, en Sevilla ya fue un 4-0 con nosotros a pocas opciones de poder ganar. Y al año siguiente, pues sí, que igual teníamos un poco más de opciones porque habíamos eliminado al Madrid en cuartos, entonces habíamos dejado pues a un teórico aspirante a ganarla pues en el camino y nos enfrentábamos contra el Alavés que, bueno, pues, que a priori era más asequible, pero bueno, nos ganaron, no sé si en la ida o en la vuelta, fue algo ajustado, pero nada, y no pudimos pasar. De todas formas, en la final esperaba al Barça que, bueno, Que bueno. no hubiese Era, sido, era no hubiese complicado. sido fácil. Sí. Y bueno, Claro, también bueno, espera, que digo, te quería preguntar vale. también por el tema de la Europa League, que allí también jugaste en fase de grupos, luego, por lo que sea, pues dejaste de jugar. No sé si Berizzo le dio un venazo o algo, pero bueno, ya sabemos cómo es Berizzo. Igualmente, jugaste contra el Ajax, que luego fue finalista contra el Manchester United. ¿Cómo viviste tú el tramo de Europa League y qué jugadores te sorprendieron más de los Ajax, Manchester United, etcétera? Sí, pues jugué 3 partidos, creo, en fase de grupos. Pues era pues, increíble. O sea, al final jugar competición europea fue una experiencia brutal. Recuerdo jugar contra el Ajax, pues Sí, bueno, perfil de jugadores súper jóvenes. Pues un equipazo, o sea, tenían un equipazo, creo que estaba Sijek, sí. que luego jugó en el Chelsea, Shone en el medio del campo, estaba De Ligt Davinson también, diría. Sánchez, sí, puede ser de Ligt, no sé, Onana, o sea, imagínate, Kasper Dolberg, delantero, Sí, correcto. Sí, equipazo. equipazo tremendo. Y luego fue finalista, que perdió en la final con Contra el el United. United, Con el United. Sí. eso es. Y que nos elimina a nosotros en Sí. semifinales, el United, y o sea, pues, fue increíble. Luego ya, pues lo que dices tú, cuando pasamos la fase de grupos ya pues no volví a jugar competición europea, bueno, pues al final decisión del entrenador y ya está. Claro, ¿cómo fue pisar Old Trafford? Pues espectacular. Al final, cuando juegas competición europea, viajas el día antes a donde tienes que jugar por la mañana y entrenas en el campo por la tarde.
Entonces, solo el hecho de poder pisar Old Trafford con la historia que tiene, claro, la historia que tiene ese club, no solo en la Premier, sino a nivel mundial, ya fue espectacular. Y luego, pues, el día del partido, aunque no jugué, pues poder vivir todo ese ambiente, el ambiente de partido pues, en Inglaterra, que es distinto a lo que se puede vivir aquí, pues fue espectacular. Te queríamos preguntar por el míster, por Eduardo Berizzo. ¿Cómo era el día a día con Eduardo Berizzo en los entrenamientos, los partidos? Pues bien, un tipo muy exigente, muy encima de los jugadores. Al final creo que si un entrenador no es así, pues no puede exprimir al máximo a sus jugadores, que den lo mejor y eso pues entre él y su cuerpo técnico pues se encargaban de exprimirnos al máximo para estar a nuestro mejor nivel. Pues al final había jugado muchísimos años también en Primera División, sabía cómo tratar al futbolista y eso creo que fue un punto importante sobre todo en la gestión un poco del grupo y saber llevar el vestuario. Y claro, durante estos años coincide con muy buenos jugadores como hemos hablado, ¿no? Yago Aspas, Nolito. ¿Para ti cuál era el mejor jugador o el más diferencial que había en el equipo? Bueno, para mí Yago era el mejor. Luego, bueno, a ver, también estaba lo que dices Nolito, estaba Orellana también, que era muy bueno, estaba Ucomayo, lateral derecho. ¿O se había ido? Lobotka llegó más tarde, o sea, cuando yo me fui del Celta, él llegó. Ah, vale. Coincidimos en unos entrenamientos, pero vaya jugador ese también. Pues, espectacular, sí, muy bueno. Un bicharraco. Sí, y bueno, pasamos ya a la siguiente etapa, que es cuando vas a la Cultural Leonesa. Al principio parecía que ibas a ir como cedido, quizá para sacar un poquito más de minutos, pero al final fuiste traspasado. ¿Tú cómo viviste ese momento? Yo empezó la pretemporada con el Celta y el Celta, bueno, ya me había comunicado que iba a salir del equipo y nada, pues al final hablando con mi representante me dijo que había la opción de la Cultu, que me querían a toda costa, me llamó el entrenador, que era Rubén de la Barrera, me llamó el director deportivo también, bueno, me pusieron un poco encima de la mesa el proyecto del club, de la temporada que se venía por delante y me decidí por ir allí. Al final creo que no me equivoqué porque fue un año para mí espectacular, con números muy buenos a nivel de goles, de asistencias. El equipo bajó, pero creo que yo a nivel individual pues fue un año que disfruté muchísimo porque jugábamos muy bien al fútbol. Atacábamos siempre, al final encajábamos y por eso bajamos, pero fue espectacular. Y claro, llegaste a un club que llevaba muchísimos años, cerca de 40 años sin estar en segunda división. ¿Cómo es llegar a ese club en el ambiente, en la ciudad, en el vestuario, en el equipo en general? Pues se generó desde el principio un clima entre afición y jugadores súper bueno. O sea, era como una familia. El Reino de León todos los fines de semana estaba lleno. Al final, el espectador lo que quiere ver es buen fútbol de ataque, fútbol bueno, pues que se divierta. Cuando va al campo, que se divierta. Que ahora cuesta un poco de verlo eso. O sea, incluso en Primera División hay pocos equipos que jueguen al fútbol, que jueguen bien, que diviertan un poco al espectador, que siempre estén atacando y tal. Entonces nosotros hacíamos ese fútbol y la gente se divertía cuando venía al estadio. Entonces se creó ahí una comunión muy, muy chula con la afición y eso ayudó al equipo. Al final, bueno, pues, las circunstancias nos llevaron a descender, pero fue un año bonito. Y claro, esa temporada también coincides con Emi Buendía y con David García, el central que jugó en el Osasuna durante mucho tiempo, que llegó a ser capitán, llegó a jugar con la selección. ¿Cómo viviste la explosión de estos dos jugadores esa temporada? Bueno, Emi era súper joven, venía de cedido, creo, del Getafe. Y bueno, jugador con muchísimo carácter en ese momento. Bueno, pues, típico joven. Getafe. Sí, no, bueno. Típico joven con muchas cualidades, que se creía pues un jugadorazo, que lo era, pero que tenía que demostrarlo.
Y bueno, pues creo que el entrenador supo llevarlo bueno, pues para que explotara. Y entonces pues ya se fue a Inglaterra y hasta ahora que fue el otro día campeón de la Europa League y metiendo un golazo en la final, o sea Claro. que espectacular. Y luego el caso de David García vino cedido en enero, en el mercado de invierno de Osasuna. En ese momento nos ayudó muchísimo porque, bueno, aunque no estuviera participando mucho en Osasuna, solo el hecho de estar pues entrenando en un equipo así, vino allí y nos aportó mucha experiencia, agresividad en la defensa y después pues pudo volver a Osasuna y hacer toda la carrera que ha hecho. Durante esta etapa en la cultural vives un partido mágico que fue la eliminatoria de Copa del Rey contra el Barça, donde incluso llegas a marcar un gol. ¿Cómo fue para ti? Aunque, bueno, perdisteis el partido, pero ¿cómo fue marcar un gol al Barça, vivir ese partido mágico? Sí, fue increíble. Al final estas eliminatorias con equipos en este caso que estábamos en Segunda B, el equipo de Segunda B poco tiene que hacer, sobre todo contra Barça, Madrid, estos equipos más grandes. Pero nosotros lo tomamos, bueno, pues como un partido para disfrutar, para vivir la experiencia y ya te digo, o sea, el partido del Camp Nou solo con pisar la hierba, con poder jugar el partido, el estadio estaba prácticamente lleno y luego pues poder marcar un gol, que encima había venido pues familia, amigos, bueno, tenías ahí media grada de mi gente, entonces fue un momento increíble también poder marcar allí que pues delante de toda mi gente. No, y claro, Igual. y en ese partido, perdón, de ese partido jugaba contra jugadores que a lo mejor no eran tan habituales por aquel entonces, rotó un poquito el Barça, muchos de ellos eran jóvenes promesas. ¿Hay algún jugador que te llamara mucho la atención, que creía que podía tener muy buen futuro? Es decir, cuidado. Bueno, a ver, yo había jugado ya contra algunos de ellos, aunque, o sea, porque estaban en el Barça B, que el año anterior había jugado en Segunda División. Estaba Carles Sabeñá, estaba Riqui Puig, no sé, no recuerdo más, pero bueno, al final, de los menos habituales del primer equipo pues estaba Munir, Denis Suárez, estaba Dembélé, que luego ha sido Balón de Oro, o sea, estaba Malcolm, creo también. Sí, estaba mal. Bueno, jugadores, Nelson Semedo también, o sea, No está mal, ¿no? no está mal, sí, jugadores de primer nivel. Cuando en el Mallorca tenía nombres al final un poco para no descender, al igual que quizá le ha pasado esta temporada. ¿Qué os pasó a vosotros? Sí, lo de esta temporada también ha sido muy raro. Creo que esta temporada tenía un equipo de muchísima calidad como para ver, no sé, que da igual los décimos, novenos, para estar muy, muy tranquilos y al final han terminado descendiendo. Pues no sé lo que habrá pasado dentro del club, dentro del vestuario, que al final pues, el equipo no ha funcionado y ya han descendido de categoría. Nuestro año no teníamos tanto nivel como han tenido este año, pero bueno, fue una pena también el haber descendido. Creo que nos juntamos un grupo de jugadores que no teníamos mucha experiencia en la primera división, pero bueno, había calidad. Pero al final, pues la primera división es es la mejor categoría, por algo es, y al final, pues bueno, pues la falta pues un poco de todo, pues de gol, de encajar, pues te lleva a descender de categoría. Claro, y en aquella temporada comparte vestuario con un jugador que prometía muchísimo, que era Lucas Romero. ¿Cómo era entrenar el día a día con Lucas Romero y por qué cree que no ha acabado de explotar del todo? Sí, o sea, él subió para final de temporada después del COVID, creo, cuando explota el COVID, Sí. luego se vuelve a jugar la liga y tal. Él entonces sube con nosotros a entrenar, tenía 15 años y ya se le veía un jugadorazo. O sea, tenía solo 15 años, pero tenía fuerza, era rápido, tiraba fuerte, o sea, pues decía, hostia, joder, yo con 15 años no llegaba ni de fuera al área, o sea, y él pega unos pepinazos ya. Y entonces, bueno, debuta con nosotros y a la temporada siguiente creo que, bueno, ya se fue a la Lazio, creo, así, y luego pues ha ido dando pues vueltas también, estuvo en el Milan y luego se fue ya a México, creo, están Sí, por ahí en México. Está perdido. Bueno, no sé, al final el fútbol, las decisiones que vas tomando por el camino te van llevando a un sitio y a otro. Al final, pues bueno,
son decisiones que tienes que tomar de forma muy rápida, no sabes si te vas a equivocar, si va a ser bueno para ti, si no la va a ser. Entonces, bueno, pues él en este caso ha estado siempre en el primer nivel, igual podría haber estado pues en otros equipos mejores, pero ya te digo, o sea, mirar hacia el pasado tampoco te va a servir de mucho porque no lo vas a poder cambiar. Entonces, él, pues, como ha pasado a mí también, pues tomas decisiones que crees que van a ser lo mejor para ti y al final pues no lo son. Claro, y ahora esta es una pregunta un poquito más personal que te queríamos hacer. ¿Por qué decidiste salir del Mallorca? No, bueno, fue un poco... Yo no había jugado mucho la temporada de Primera División, entonces, bueno, yo siempre que no he jugado en algún sitio es como que ya me quiero ir. No, igual es un fallo mío, pero es un fallo mío el no saber aguantar, el ahí tener paciencia. Entonces yo en ese momento pues dije, yo me quiero ir de aquí, no he jugado, me quiero ir. Y encima había cambio de entrenador, o sea que bueno, si hubiese aguantado un poco pues, para ver un poco el entrenador qué intención tenía conmigo, pues, pero bueno, no aguanté, me fui, el club tampoco, pues como no había jugado tampoco me puso ningún impedimento, así que pues me fui a cedido a Castellón. Claro, y hablando ahora ya del Castellón, al final llegas en una temporada marcada por las normas COVID y también hubo muchos entrenadores. Y además tuviste así como anécdota tu récord como personal de tarjetas amarillas. ¿Cómo viviste esa temporada? Bueno, fue una temporada complicada porque, bueno, cuando me presentaron un poco el proyecto, me lo pintaron de otra forma, bueno, que no sé, no tenía la calidad suficiente como para poder competir en la segunda división. Pues al final el equipo fue cayendo y descendimos de categoría. Y lo que dices de las tarjetas, bueno, pues jugábamos sobre todo en la segunda parte de la temporada, pues un poco más al límite, pues buscando ese punto de más agresividad para sacar los partidos, un poco como hace el Getafe ahora. Y entonces te lleva pues a hacer más faltas y sí, creo que no sé si 9, ¿no? 9 o 10 tarjetas amarillas. Sí, por ahí. Claro, y en esa temporada, como ha comentado Paul, hay hasta 3 entrenadores. ¿Cómo afecta eso a un equipo? Porque tiene que ser complicado, ¿no? Transitar en medio de temporada. Sí, es complicado, pero ya te digo, cuando una temporada no va bien, pues se va cambiando, se van intentando cambiar piezas para resurgir un poco. En este caso, en el fútbol solo se puede cambiar de entrenador, porque al final pues, es el primero que salta y creo que pues, sí, creo que al final fueron 3 entrenadores. O sea, como las cosas no iban bien, pues se intenta cambiar y el problema al final pues no era el entrenador, sino un poco pues el conjunto del todo, pues jugadores, entrenador, bueno. Y a pesar del descenso de aquella temporada, ¿cuál es el balance personal que haces? ¿Crees que aprendiste algo? ¿Evolucionaste como jugador? Sí, bueno, al final me encontré en una situación que no había vivido, que era, bueno, pues, un club que luchaba en León, también en la cultura luchábamos por un poco por no bajar, pero era muy distinto, porque al final era un fútbol menos vistoso, más práctico, más directo, bueno, mucho más defensivo y también, bueno, me sirvió para bueno, pues, para crecer un poco como jugador, por decir, mira, yo, o sea, aunque no me guste tanto este fútbol, pues también puedo jugar así. Y bueno, ahora pasamos a tu siguiente temporada, donde fuiste al Lugo. Y bueno, volvías un poquito a Galicia, años después del Celta. ¿Qué sensaciones tuviste al fichar por el Lugo? ¿Fue como volver como a tu segunda casa? ¿O tipo en plan del tema de Galicia? ¿O era a probar a ver qué hay? No fue volver a mi segunda casa porque, bueno, había estado 2 años y medio en Vigo, había estado súper bien, pero fue, bueno, pues, era un club, Lugo en este caso, que era, bueno, llevaba, no sé, 10 temporadas en segunda división, o sea que, bueno, pues no lo dudé porque era un club que me apetecía, pues, jugar, probar allí, pues, también cómo iba a ser la temporada, porque, ya te digo, es un club de estar en segunda división 10 años seguidos no es nada fácil y se estaba haciendo un equipo, bueno, un buen equipo. Al final, con un buen equipo, con un entrenador
que en ese momento no tenías mucha experiencia en segunda división, pero que era un entrenador o sea, muy bueno, muy bueno. Al final lo ha demostrado y sigue entrenando. Creo que ahora Rubén Alves está, no sé si en Qatar o así, pero vaya. Después de su experiencia en Gijón, pues también demuestra un poco la clase de entrenador que es. Y ya te digo, en Lugo la primera temporada fue muy buena a nivel individual, a nivel colectivo. Creo que si hubiésemos sido un poco igual más ambiciosos, hubiésemos tocado los puestos de playoff. Al final, bueno, pues el equipo se conformó con lo que sea y terminamos pues salvándonos bien. Sí, claro, y justamente eso es lo que queríamos preguntarte, ¿no? Porque acaba 7 puntos por encima del descenso con relativa comodidad, ¿no? Entonces, ¿cómo fue el ambiente en general en el vestuario, en el equipo? No, bien, o sea, desde el inicio el ambiente era buenísimo y por eso salió también la temporada que salió, o sea, que a un equipo como el Lugo, con pocos recursos, pues que se salve de forma tan holgada, creo que eran 3 jornadas antes de terminar la liga, te habla un poquito de la calidad también que había en el equipo. Y hubo un tramo en la temporada, no sé, igual pues por enero, febrero, así, que yo dije, hostia, si apretamos un poquito, nos colocamos arriba, pero bueno, pues no lo hicimos, no ganamos los partidos que teníamos que ganar y fuimos, bueno, pues a unas posiciones cómodas, no nos jugamos tampoco nada, terminamos por salvarnos tranquilamente y ya está. ¿Y cómo era el estadio, el Carro Ancho? ¿Había mucha afición o veías que quizá no era lo mismo que en otros estadios? Sí, eso es más complicado. Al final, en Lugo no se vive tanto el fútbol como en otros sitios. Es una ciudad igual más de baloncesto con el Breogán. Y en el Ancho Carro había poca gente. Normalmente no sé cuánto aforo tiene, igual, no sé, 6.000 personas o sí, pero se llenaba muy poco. Al final, jugar con poca afición cuesta, aunque bueno, la motivación cada uno la tiene dentro, pero bueno, el empujoncito, sea que te da la grada, Sí, siempre ayuda. siempre ayuda. Sí, ayuda y mucho. No, pues, ¿te acuerdas de la pregunta que te dije del Castellón, de los 3 entrenadores? La segunda temporada en el Lugo hay 4 entrenadores. ¿Esto en el ámbito personal cómo afecta? Porque son muchísimos entrenadores para una temporada. Sí, demasiados. Fue una temporada también muy complicada porque, bueno, pues, en julio, cuando llegamos a la pretemporada, ya se respiraba un poquito que iba a ser un poco la temporada que iba a ser complicada. Era un club con pocos recursos, que se intentaron traer a jugadores que al final no vinieron, entonces ya se veía que iba a ser una temporada difícil y así fue. Y creo que pues el primer entrenador que tuvimos pues estuvo, no sé si una vuelta o no llegó a una vuelta, y luego pues fueron sucediendo los entrenadores hasta 4. Pues al final, cuando hay 4 entrenadores porque la cosa no funciona, pues el presidente en este caso intenta pues arreglar las cosas rápido y no No se dio. y no funciona. No funciona. Normalmente no funciona. Eso no viene, o sea, no por cambiar de entrenador se van a arreglar las cosas, que a veces sí pasa, pero bueno, ya viene de antes de la estructura del club, de la gestión que se había llevado, que no era la buena, y al final pues las cosas terminan pasando. Claro, y luego tras el Lugo, tú sigues en Galicia, fichas por el Racing de Ferrol, que por lo que hemos podido ver, a nivel vestuario quizá no fue el mejor año para los jugadores, ¿no? No, o sea, yo me encuentro, voy a Ferrol, me da un poco de miedo porque era un club también con pocos recursos, muy humilde, que acababa de subir a segunda división, entonces era como, hostia, a ver qué equipo hacemos, a ver qué posibilidades tenemos en la liga, bueno, pues un poco así. Cuando llego allí, creo que éramos al principio, no sé, igual 1 o 2 semanas tuvimos 14, 15 jugadores, a muy pocos. Sí. Bueno, se respiraba un poco el clima ese tenso de a ver por dónde va a salir esto, pero la verdad que O sea, fue bien la primera temporada. fue un año espectacular. En enero íbamos segundos en la liga
Entonces, o sea, en ascenso directo a primera división, o sea, era, hostia, joder, que igual podemos meternos ahí. Creo que la primera vuelta fue espectacular. Salíamos al campo, sobre todo en nuestro campo, en Amalata, con la sensación de que íbamos a ganar los partidos. Y de hecho, bueno, ganamos muchísimos en casa. Fuera nos costaba algo más, pero bueno, fue una temporada sobre todo a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel bueno, de juego, de divertirnos en el campo. Y claro, en la segunda parte de bueno, en la segunda temporada, el otro día entrevistamos también a Robert Correa, que nos contó que te tenía algún apodo y tal. ¿Cómo fue tu relación con él durante esa segunda vuelta? Bueno, segunda temporada. Bien, bien. La verdad que, hombre, que viniera jugadores como él, pues para los que estábamos y estábamos viviendo la mala temporada que se estaba viviendo, era como, hostia, bueno, ha venido un jugador con experiencia en primera división, en segunda división, bueno, pues, que nos viene a ayudar, y la verdad, pues al final, cuando viene gente así al vestuario se nota también, pues, que ha estado en buenos sitios bueno, pues al final por la forma en la que entrena, por la forma como habla en el vestuario, cómo se dirige a los compañeros, ya ves pues un poco la calidad, no solo profesional, sino humana de este tipo de jugadores. Claro, y luego pasas al Ibiza, tras esa temporada con el Ferrol que termináis descendiendo. Queríamos saber un poquito de cómo contactaron contigo desde Ibiza y qué proyecto te vendieron para que al final terminaras aceptando la oferta. Pues mira, Ibiza estuvo 2 años en segunda división seguidos, luego bajó, sí. Ha intentado subir desde entonces a segunda división y no ha podido. Lo que pasa que es complicado cuando un club cambia cada año 25 jugadores. Por lo que sea, ¿no? Sí, es verdad. O sea, joder, no es una crítica ni mucho menos, pero cuando llevas tantos años en el fútbol y ves tantas cosas, has estado en muchos equipos, en este caso el Ibiza, pues que año a año ha ido cambiando tanto de jugadores, tanto de entrenadores, que es complicado sentar unas bases que te sirvan luego para hacer las cosas bien. Al final no se trata tampoco de siempre tener los mejores jugadores, sino pues hacer un bloque que se lleve bien, que compita, que trabaje bien los entrenamientos, que las cosas funcionen dentro del vestuario para poder ascender. Y en este caso, pues contactaron conmigo al principio del mercado. A mí pues era una opción pues que era buena porque se trataba de un equipo de primera ref con aspiración de subir a segunda y al final es un club de la hostia. Yo estaba allí 6 meses y es un club de segunda división, pero en primera red. Hacen muy bien las cosas, pero bueno, no les está saliendo bien y pues siguen en primera red. Que no, claro. También mucho nivel, ¿eh? Sí, mucho nivel, ya te digo, a nivel individual, jugadorazos. Lo que pasa que eso no te garantiza luego subir de categoría y ese es el problema. Bueno, el entrenador tenía pues el reto de hacer un equipo, no solo, tenía las piezas, pero tenía que hacer un equipo pues competitivo y unido sobre todo y pues no lo logró. Claro, y coincidiste con Paco Gémez, que todos conocemos que es un entrenador súper exigente. ¿Cómo era el día a día, los entrenamientos con él? ¿Tú cómo lo viviste personalmente? Bueno, bien, él es un entrenador, súper exigente, pero bueno, no tenía tampoco mucho trato personal con el jugador, entonces tampoco te puedo hablar mucho de él porque, bueno, simplemente pues era digamos, durante el entrenamiento, el trato que tenía y ya está. No había luego pues charlas individuales o bueno, pues, esas charlas un poco más distendidas con el jugador y tal. No las había, entonces tampoco te puedo hablar mucho a nivel personal del trato que yo tenía con él porque bueno, tampoco hubo mucho. Y claro, también coincidiste con un jugador que todos conocemos mucho de primera división y tal, que es Bebé,
lo mismo te pregunto, ¿cómo era estar con él el día a día, los entrenamientos y alguna anécdota así con él? No, yo había coincidido con él en Ferrol, también vino la primera temporada, estuvo los 6 primeros meses. Un jugador, o sea, con una experiencia brutal y al final todo lo grande que lo veis, que mide 1,90 y tantos, es como un oso. Al final es súper bueno, cariñoso con todos. Y al final, bueno, es una calidad espectacular en el campo. Para mí es un jugadorazo, lo que pasa que, bueno, pues, tampoco le gusta mucho trabajar, es un poco perezoso y está muy tranquilo, ahí en Ibiza, pero es un jugador espectacular. Ojalá vaya al Mundial, no sé si ha salido la lista de Cabo Verde, pero ojalá pueda ir al Mundial. No lo sé, pero bueno, lo mismo lo vemos con España, ¿no? Claro, lo mismo. Sí, claro, porque es que encima está en el grupo de España, o sea que estaría bien que fuera al Mundial. Él tenía esa meta este año de poder jugar bien en Ibiza y poder ir al Mundial. Y a ver, por calidad puede ir perfectamente. Luego, pues, ya sabemos, los entrenadores pues tienen sus decisiones. Y bueno, pasando ya al Sant Andreu, en 2020, o sea, en enero de 2026, hace nada, vaya, terminas yéndote del Ibiza junto a otros jugadores como, por ejemplo, Gallar, Vico, Bellman, etcétera, ¿vale? ¿Por qué decidisteis marcharos y, en tu caso, ir al Sant Andreu? No, bueno, fue el club en este caso. A mí, a nivel personal, yo en Ibiza, bueno, iba como un jugador importante en el equipo, que iba a tener un rol importante. Lo que pasa, bueno, tuve lesiones. Tuve 3 lesiones en total y que no me dejaron al final pues dar mi mejor nivel. Y el presidente, pues, nada, pues en enero me dijo que tenía que salir del club y ya está. A mí, pues sí, como a los compañeros que has mencionado, pues que teníamos que salir del club para hacer sitio para nuevos compañeros. Y entonces salió la opción del Sant Andreu y, bueno, al principio fue, o sea, una opción que me atraía, pero era, bueno, voy a esperar a ver si me sale alguna cosita mejor desde el punto de vista de categoría y luego decidiré. Y bueno, pues un poco hablando pues en casa con la familia también y demás, pues y luego con el Sant Andreu me presentó el proyecto que tenían y fue, pues creo que es una buena opción para mí, volver a casa sobre todo, cerrar un poco ya el círculo de viajar tanto y estar siempre fuera de casa después de 16 años y me apetecía volver aquí, pues lo que te he dicho al principio, poder jugar con mis amigos, o sea, con mis amigos en la grada, con mi gente en la grada, familia y demás, pues me apetecía mucho y sobre todo en un equipo que aspiraba a ser de playoff o campeón de la primera federación como luego lo fuimos. Claro, y en el ascenso a Primera Red con el Sant Andreu acabáis ganando la segunda federación con una segunda vuelta, o sea, espectacular, y marcaste muchísimos goles clave, o por ejemplo ese partido con el Reu que certifica el ascenso, temporada muy bonita. ¿Cómo se vive en esta temporada y cómo lo vives tú personalmente estos momentos tan bonitos? Bueno, fue sobre todo el momento ese del Reus y del ascenso fue espectacular, porque a mí me tocó, bueno, pues, cogí la responsabilidad de tirar el penalti y poder meter el gol que daba el ascenso al club después de tantísimos años, sobre todo pues por lo que representaba para la afición, para el club, para el pueblo de Sant Andreu, que estaban esperando muchísimo ese momento, pues fue increíble. Y luego poder celebrarlo con ellos, pues espectacular. Luego, también te queríamos preguntar un poquito por cómo vivisteis esos problemas de salud que tuvo Nacho González dentro del vestuario. Pues bueno, nos quedamos un poco en shock porque aparte era la semana del Reus, creo que fue, antes de jugar contra el Reus, un jueves o así, nos reunimos en el vestuario y nos dicen pues que había pasado que Nacho había tenido un infarto por la noche del miércoles y que estaba en la UCI. Hostia, fue un shock para el vestuario porque, bueno, pues, al final el entrenador, que es un poco el capitán del barco, pues no iba a poder estar con nosotros en la semana más importante
del club, pero bueno, ya te digo, pues con la ayuda del segundo entrenador, que se puso un poco a los mandos del equipo y de un poco también del trabajo de cada uno del equipo, pues pudimos sacar el partido, pudimos ganar y ascender. También pues como dedicatoria también al entrenador, a algún compañero que también que se había lesionado de gravedad, y bueno, pues fue un momento muy bonito. Correcto. Y luego, tras certificar el ascenso y ya con Nacho bien en tema de salud, ¿cómo viviste también esa rúa por la Plaza de Orfilia y las calles del barrio? O sea, ¿qué ambiente había? Porque por lo que yo he visto y de colegas que tengo que son del Sant Andreu, fue un festival. Sí, fue espectacular. Ya el día del Reus, que no había nada preparado, bueno, después de las celebraciones de la invasión de campo, con un poco la celebración en el campo con toda la afición y demás, llegamos al vestuario y la afición nos había convocado al equipo a salir a las calles de Sant Andreu, la Rambla, y nada, pues nos duchamos, nos dimos un poco de prisa, y cuando salimos a la calle, pues eso era, bueno, pues, una marea de gente celebrando el ascenso. Fue espectacular. Y luego pues lo parecido fue la Rúa después del último partido, pues lo mismo, una marea de gente del Sant Andreu por las calles, disfrutando con el equipo, disfrutando pues del momento que se había logrado con el ascenso, y fue espectacular. Al final es un barrio, es un pueblo de Barcelona que vive pues tiene el sentimiento por el equipo increíble, y eso también lo transmite a los jugadores y lo transmite cada fin de semana en el estadio, que bueno, pues, aun siendo un club pequeño, pues meten siempre 4.000, 5.000 personas, y eso es espectacular. Que digo, antes de finalizar, te queríamos preguntar un poquito por cómo ha ido ese viaje que habéis hecho a Japón, creo, que al final también el presidente como que lo prometió de que si ascendíais os llevaba a Japón. ¿Cómo ha sido esos días? Pues ha sido un viaje increíble. O sea, hemos estado pocos días para un viaje tan largo, pero bueno, sido, o sea, espectacular. Solo el hecho de poder estar todos juntos, vivir esa experiencia de estar en Tokio, de conocer un poco también la cultura japonesa. El presidente nos llevó a su empresa, a su pueblo, que nos empapáramos un poco de la cultura japonesa, y ha sido increíble. Al final, durante la temporada pasas momentos increíbles, pero estás en el sitio pues de trabajo y tienes que estar siempre concentrado y demás, y allí pues hemos también podido un poco soltar y al final pues divertirnos a tope, que era también un viaje para eso. Y bueno, sabemos que al final no seguirás en la UESA la próxima temporada. ¿Le quieres dar algún mensaje a la afición para la próxima temporada? No, nada, pues sobre todo que estén con el equipo. No sé cómo irá la temporada, pero en la primera temporada después de subir a veces puede ser un poco más difícil. Entonces, nada, que estén siempre con el equipo, que apoyen a muerte como lo van a hacer. Yo no les tengo que decir eso porque llevan años y años haciéndolo como locos, y entonces nada, pues solo eso, que estén siempre con el equipo y ya está. Y bueno, pues ya para finalizar. Wow. Mira, que digo, te muteo, ahora te desmuteo, ¿vale? Que digo, antes ya de finalizar, te queríamos también preguntar por qué jugador o entrenador nos recomiendas que entrevistemos, con el que hayas coincidido y que creas que también puede dar así un poco de juego, para que, bueno, y también que se le pueda entrevistar. Bebé está complicado, por ejemplo. Mira, como jugador así que os puede dar juego, Jordi Méndez del Sant Andreu puede dar mucho juego, es un cachondo. Entrenador es difícil, complicado. Como quieras. Es complicado. A ver, como otro jugador, Bebé también. Os daría juego. Encima si juega al Mundial, joder, os daría juego. A ver, yo para mí entrenador, Rubén de la Barrera, claro, si pudierais entrevistarle. Joder. Sí, un tipo espectacular, un genio, sí. Bueno, sí, pues, no sé eso, sí. Pues Josep, muchas gracias por haberte pasado, que ya sabes todos los problemas que han habido. Y esperemos
esperemos que te vaya bien en un futuro. A ver, estaremos atentos a ver cuál es tu próximo equipo y ya lo haremos. Muy bien, gracias.